Le quiero saludar al profesor Boe. Como dejara, querido, buen día. ¿Cómo le va a usted, señor? Para mí, Andrés Francesco, ahí se va. Un saludo para vos, acá para el doctor Enrique Peña, para toda la audiencia. Estamos llegando. Yo quiero poner de manifiesto algo que empeoró la cuestión acá del tránsito nuestro de la avenida Ciudad de Ayala. Los semáforos que instalaron acá después de Boyani. 20 minutos va a atravesar los semáforos. Terrible. Terrible. Va a estar el intendente de Asunción. Vamos a preguntarle un poco de eso. Ojalá alguna respuesta tenga que... Inclusive metieron allí el famoso giro a la izquierda. ¿El de Boyani? Sí, el pasado ya en una cuadra, Ay, que es el profesor González, sí. que es el nuevo. Sí. El siguiente otra vez que está acá cerca del... A una cuadra cada uno. Y sí, ¿La cola? el de Boyani a una cuadra es de donde está la famosa casa doméstica que está antes de esa. Sí, exactamente. Bueno, esa mata todo. Sí. Y una cuadra otra vez después, que ya antes del shopping que está acá, pero 100 metros de diferencia, Francesco, mata. Y acá la misma cosa, acá tenemos más semáforos. Impresionante. ¿Y sabes dónde también pusieron? República Argentina y Kostianowski. Ya. Terrible la congestión ahora que tenemos por... Lo de los semáforos es un desastre, O sea, con el respeto a los amigos de la municipalidad, injustificable los semáforos. Están en todos lados, es increíble, o sea, el chofer, ¿cómo está calle? Pacheco, sí. Vos te vas, profesor Modejara, audiencia entera, de la zona de las Almenas a República Argentina. Sí. Y tenés 7 semáforos por ahí. Y son 10 cuadras. O sea, es una cosa de loco. Vos decís, quítame los semáforos, loco. Quiero transitar por mi ciudad. No me pares tanto. Está la foto. Ahí está, mira. Tengo de cara. Lo peor es que no están sincronizados. Sí. Ninguno, ¿qué hace? Ahí están nuevos locales que se está haciendo y vos la cola ya impasable. Esto es increíble. Y Costa se supone que ahora hay menos vehículos, pues ya no están las criaturas, hoy es sábado, pero infernal es el... Pero imagínate que ahora estamos empezando. No quiero ver el pirebaí de la gente en la semana de Navidad y Año Nuevo. A bocinazo, que acá están los muchachos en la moto y faltarle. La fila los ha apurado ellos. Pero mira, podemos dejar a 7 de la mañana con 40 minutos, ¿ves? Fiesta. Este tráfico no debería haber. Yo entiendo que el tráfico sea a las 6 de la tarde, que lamentablemente hora pico, pero a esta hora no se te puede acumular esta cantidad de... Pero escuchar lo que te dice, ¿cuántos minutos tardaste en lugar? 20. 20. Exactamente clavado, 20. Imagínate lo que es 20 minutos en 2 semáforos. Sí, en dos nomás. Y acá tenés, fíjate, son 3 carriles, ¿verdad? Y los 3 llenos. Y este carril de la izquierda, después hace el giro a la izquierda. Y allí el que se metió en esa fila... Ya perdiste. Ya. Eso hay que desearle, qué sé yo, de todo lo mejor en el mundo y que aguante todo lo que pueda. Pero, No, terrible. Sí. Quería comentarte de paso, Francesco, Sí. el día de las flores rojas. Hay que regalar flores rojas hoy. Mira. Sí. Mamá amante de las rosas rojas. Mira un poco. Bueno, El día de las flores de rojas. las flores rojas. Mira un poco. Así. Y es justamente con el propósito de regalar. Y obviamente en este caso regalar a las damas, ¿verdad? Si vos tenés que llegar a tu casa hoy con flores rojas. O sea, que le regalé algo hace poco a Lara y me costó mucha plata, che. No es que tenés que decir eso para... ¿Cómo que vas a decir eso? El regalo más caro siempre tenés que darle todos los días. No, pero vos sabés, me dejará que gente paite será. El caballo tiene su abierto en mi casa ahora, Así está el caballo. Gente caballo, sí, por eso. No, es terrible está el tema. Pero no. Fulgen los ojos del caballo, dice la gente. Sí, señor. Otra cosa, hoy es el día del gaucho en la Argentina. ¿Del gaucho? Y acá hay muchos gauchos también, pero esto es de la Argentina. El gaucho que se mete con muchas mujeres. Esa es la definición. Criolla. Pero el gaucho es el hombre, el cabezudo. Sí, pero allá no, allá es el hombre que hace la vida rural. Perdón, mira cómo queda este vehículo atrapado en el medio de los 2 semáforos, mira. No. Terrible. Ahora, este semáforo, al menos, profesor, creo que es necesario. ¿Sabes por qué? Porque tenés 2 intersecciones ahí para subir. Y si no está este semáforo, estos autos que están acá no van a poder pasar. Estamos en la zona de shopping y galería. ¿Santa Teresa? Sí, Santa Teresa y Aviadores. La autopista. Sí, acá para mí tenés 2 semáforos en 2 cuadras, pero
Ponele que es justificable. todo el caso. Porque de lo contrario, esta gente que sale de acá no va a poder salir. Este semáforo al menos. Ahora, independientemente de eso, un desastre después. No, Pero la seguidilla es la cuestión y sobre todo la famosa onda verde, que para nada. no, para nada funciona, un desastre. Realmente sí. Va a estar el intendente de Asunción hoy, amablemente el querido Luis Reyes nos va a visitar a las 8 de la mañana para hablar sobre todo, ¿verdad? Hablar sobre la Plaza de Naciones Unidas también, sobre los baches, la limpieza en Asunción, el estado de la municipalidad, también vamos a hablar sobre su futuro político. Ayer le pedimos, mejor dicho, que venga con la producción y confirmó que va a estar. ¿Qué más tenemos por hoy? Dos datos más. El fallecimiento del expresidente de la República, Natalicio González, en 1966, y en el 2019 el fallecimiento de un gran estudioso, un antropólogo, pero más allá de eso fue sacerdote, ¿verdad? El país Bartolomé Meliá. Él falleció un día como hoy, en el año 2019. Ya.